Parte 1. La casa estaba impecable. Había pasado 3 días limpiando cada rincón, cocinando platillos que a él le encantaban, decorando el jardín con luces que compramos juntos hace 5 años en aquel viaje a Guanajuato. 31 invitados vendrían esta noche. 31 personas que verían lo perfecto que era nuestro matrimonio, lo feliz que era mi esposo conmigo, o eso creía yo. Me puse el vestido azul marino que a él tanto le gustaba, ese que me había regalado en nuestro último aniversario. Me maquillé con cuidado, me puse el perfume francés que guardaba para ocasiones especiales. Quería verme perfecta, quería que se sintiera orgulloso de mí. Después de 17 años de matrimonio, todavía buscaba su aprobación como si fuera la primera vez que me presentaba ante él. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la noche. Sus padres fueron los primeros, como siempre. Su madre me miró de arriba a abajo con esa expresión que yo conocía tan bien, esa que decía, nunca fuiste suficiente para mi hijo. Su padre ni siquiera me saludó, pasó directo al jardín donde mi esposo ya estaba preparando las bebidas. Me tragué el nudo en la garganta y sonreí. Siempre sonreí. Llegaron sus compañeros de trabajo, sus amigos de la universidad, los vecinos del fraccionamiento. Todos traían regalos envueltos en papel brillante, botellas de vino caro, tarjetas con mensajes graciosos. Yo recibía a cada uno con mi mejor sonrisa, les ofrecía bebidas, les indicaba dónde podían dejar sus abrigos. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie notó las ojeras que cubrí con corrector, ni el temblor en mis manos cuando servía los canapés. A las 8:30 llegó ella, Valentina. La conocía, por supuesto. Era su asistente en la oficina. Una muchacha de 26 años, con el cabello largo y brillante, la cintura estrecha, la risa fácil. La había visto en las fiestas de la empresa, siempre cerca de él, siempre tocando su brazo cuando le hablaba, siempre mirándolo como si fuera lo único que existiera en el mundo. Entró a mi casa como si fuera la dueña. Llevaba un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, tacones tan altos que se tambaleaba al caminar. Traía un regalo enorme, envuelto en papel dorado. No me saludó. Pasó junto a mí como si fuera invisible y fue directo hacia él. Lo abrazó. Él se dejó abrazar. Sus amigos silbaron. Sus padres sonrieron. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero mantuve la compostura. Respiré hondo y volví a la cocina. Tenía que sacar el pastel del refrigerador. Tenía que prender las velas. Tenía que asegurarme de que todo saliera perfecto. Siempre todo tenía que ser perfecto. Mi hermana llegó tarde, como siempre. Se disculpó entre susurros y me ayudó a llevar las charolas de comida al jardín. Vi cómo sus ojos se posaron en Valentina, que ahora estaba sentada en el regazo de mi esposo mientras él contaba una anécdota que arrancaba carcajadas del grupo. Mi hermana me apretó el brazo. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Asentí. Mentí. No estaba bien. No había estado bien en mucho tiempo. La cena transcurrió en una nebulosa. Yo iba y venía de la cocina, rellenando platos, sirviendo más vino, asegurándome de que nadie necesitara nada. Nadie me veía. Yo era parte del decorado, como los centros de mesa o las servilletas dobladas con forma de cisne que me había tomado horas perfeccionar. Él reía fuerte, bebía más de la cuenta, tenía su brazo sobre los hombros de Valentina. Sus padres los miraban con aprobación. Sus amigos hacían bromas que yo no entendía o que fingía no entender. Los vecinos del otro lado de la calle sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Todo era tan normal para ellos. Todo era tan humillante para mí. A las 10 de la noche llegó el momento del pastel. Lo había hecho yo misma, un pastel de 3 leches con decoración de chocolate, su favorito. Había tardado 5 horas en prepararlo. Lo saqué con cuidado, con las 39 velas ya prendidas, y caminé lentamente hacia el jardín mientras todos cantaban las mañanitas. Coloqué el pastel frente a él. Me paré a su lado, esperando el momento en que me tomaría de la mano, me besaría la mejilla, me agradecería como lo había hecho en todos sus cumpleaños anteriores. Pero no lo hizo. En lugar de eso, jaló a Valentina para que se parara del otro lado y juntos miraron las velas mientras todos aplaudían. El canto terminó. Se hizo un silencio expectante. Él se puso de pie, levantó su copa de vino y comenzó a hablar. Yo conocía este ritual. Cada año,
Él daba un discurso agradeciendo a las personas importantes en su vida. Cada año, yo era la primera persona que mencionaba: «Quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche», comenzó, y su voz sonaba más ronca de lo normal por el alcohol. 39 años, no es poca cosa, ¿verdad? Risas del público. He tenido una vida increíble, una carrera exitosa, amigos leales. Hizo una pausa, y yo esperé mi nombre. Esperé las palabras que validaran estos 17 años de matrimonio. Quiero agradecer especialmente a las personas que han estado ahí para mí, que me han apoyado incondicionalmente, que han creído en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Otra pausa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. A todos ustedes, menos a mi esposa, que nunca me apoyó. El mundo se detuvo. Las risas se congelaron. Algunos invitados tosieron incómodos. Yo no me moví, no respiré. Solo lo miré, esperando que dijera que era una broma, que se riera, que me mirara con esos ojos que alguna vez me habían jurado amor eterno. Pero no lo hizo. En lugar de eso, volteó hacia Valentina, la tomó de la mano y continuó. A Valentina sí. Ella sí ha estado ahí. Ella sí me entiende. Ella sí me hace feliz. Los padres de mi esposo comenzaron a aplaudir. Lentamente, otros se les unieron. Los vecinos seguían grabando. Mi hermana se levantó de su silla, pero la detuve con una mirada. Valentina sonreía, radiante, como si acabara de ganar un premio. Se inclinó sobre el pastel, junto a él, y juntos soplaron las velas. 39 llamas se apagaron. Con ellas, algo dentro de mí también se apagó. Todos volvieron a aplaudir. Algunos silbaban. Otros gritaban felicitaciones. La madre de mi esposo se levantó y abrazó a Valentina como si fuera la nuera que siempre había querido. El padre le dio palmadas en la espalda a su hijo, orgulloso de esta valentía, honestidad, crueldad. Yo seguía de pie, inmóvil, sintiendo cómo 31 pares de ojos me observaban con lástima, con curiosidad, con morbo. Algunos desviaban la mirada, otros me miraban fijamente, esperando mi reacción, esperando el drama, el espectáculo. Y entonces algo extraño sucedió. Una calma absoluta me invadió. No era resignación, no era tristeza, era claridad. Una claridad cristalina que me mostró todo lo que había sido ciega para ver durante años. Los mensajes que escondía, las llamadas que tomaba en el jardín, las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío, las veces que me hacía sentir pequeña, insignificante, invisible. Me acerqué a él lentamente. Valentina se hizo a un lado, su sonrisa titubeando por primera vez en la noche. Los invitados guardaron silencio, expectantes. Incliné mi rostro hacia él y suavemente, con toda la ternura que alguna vez sentí por este hombre, besé su frente. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije con voz clara, audible para todos. Me di la vuelta y caminé hacia la mesa donde estaban apilados los regalos. Tomé el mío, una caja rectangular envuelta en papel plateado con un moño rojo. Lo coloqué frente a él, sobre la mesa donde el pastel seguía intacto. «Tu regalo», le dije simplemente, y entonces salí. Caminé por mi casa, esa casa que había limpiado hasta el cansancio, esa casa donde había sido feliz alguna vez, esa casa que ya no era mía de ninguna manera que importara. Tomé mi bolso del perchero de la entrada, saqué las llaves de mi coche y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Escuché murmullos detrás de mí, escuché a mi hermana llamándome, escuché pasos que se detenían en la puerta, pero no me detuve. Subí a mi coche, encendí el motor y me alejé de esa casa mientras las luces del jardín se hacían cada vez más pequeñas en el espejo retrovisor. No lloré, no grité, solo conduje. Conduje sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, pasando por lugares que conocía de memoria. La cafetería donde nos conocimos, el parque donde me propuso matrimonio, el hospital donde perdimos a nuestro primer bebé. Cada lugar era un recuerdo. Cada recuerdo era una puñalada, pero mantuve los ojos secos y las manos firmes sobre el volante. Terminé en el departamento de mi hermana cerca de la medianoche. Ella había salido corriendo de la fiesta minutos después de mí, y me estaba esperando con la puerta abierta. Me abrazó fuerte y esta vez, solo esta vez, me permití quebrarme. Lloré.
Lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que fui, por la mujer que debí ser, por todos los años que desperdicié tratando de ser suficiente para alguien que nunca me valoró. Está bien, me susurraba mi hermana mientras me mecía como cuando éramos niñas. Ya pasó, pero no había pasado. En realidad, apenas estaba comenzando. Me quedé despierta toda la noche, acostada en el sofá de mi hermana, mirando el techo, reproduciendo cada momento de esa cena en mi mente. La humillación, las miradas, los aplausos cuando él declaró su amor por otra mujer. Y el regalo que dejé sobre la mesa. Él no lo había abierto frente a los invitados. Estoy segura de eso. Probablemente lo dejó para después, cuando Valentina y él estuvieran solos, cuando pudieran reírse juntos de lo patética que había sido mi salida silenciosa. Imaginaba sus manos abriendo el papel plateado, desenvolviendo la caja, sacando el sobre de manila que contenía. Escrituras. Las escrituras de la casa. Pero no las escrituras que él esperaría encontrar. No un regalo sentimental de nuestro hogar compartido, sino algo completamente diferente. 3 días antes del cumpleaños, mientras él estaba en un viaje de negocios, ahora sabía que probablemente estaba con ella. Yo había ido con mi abogada. La misma abogada que me había ayudado cuando mi padre murió y me dejó una herencia considerable. La misma abogada que, años atrás, cuando nos casamos, me había aconsejado no poner la casa a nombre de ambos. «Es tu dinero, Sofía», me había dicho en ese entonces. «Tu padre trabajó toda su vida para dejarte algo. No tienes que compartirlo si no quieres». Pero yo estaba enamorada, estaba ciega. Y aunque puse el enganche de la casa con mi herencia, aunque pagué cada mensualidad con el dinero que mi padre me dejó, puse la propiedad a nombre de ambos. Porque eso hacían las parejas enamoradas, ¿no? Compartían todo. Durante 17 años, esa casa estuvo a nombre de los dos. Durante 17 años, cada mejora, cada renovación, cada mueble salió de mi cuenta bancaria. Él contribuía con gastos menores, pero la mayor parte venía de mí, y nunca me importó. El dinero era solo dinero. Lo que importaba era el hogar que construíamos juntos, hasta que dejó de importar, hasta que el hogar se convirtió en una prisión, hasta que me di cuenta de que estaba viviendo en una mentira. 3 meses antes de su cumpleaños, encontré el primer mensaje. Estábamos en la cama. Él dormía profundamente después de llegar tarde otra vez y su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo tomé sin pensar, creyendo que era algo de trabajo, algo importante. Y lo era importante, pero no de la manera que yo pensaba. «Te extraño. ¿Ven mañana temprano antes de que ella despierte?» El mensaje era de Valentina. Había una foto adjunta que no tuve el valor de abrir. No necesitaba verla. El mensaje decía suficiente. Revisé más. Revisé todo. Meses de mensajes, fotos, videos, planes para escaparse juntos, conversaciones donde se burlaban de mí, de mi ingenuidad, de cómo yo seguía creyendo que todo estaba bien. Conversaciones donde él le prometía que pronto estaría libre, que pronto podría estar con ella abiertamente. «Solo necesito encontrar el momento correcto», decía uno de sus mensajes. «No quiero darle la mitad de todo. Necesito ser inteligente con esto». Ahí fue cuando todo cambió. Cuando el dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Él quería proteger sus activos, quería dejarme, pero no quería perder nada en el proceso. Bueno, yo también podía ser inteligente. Contraté a un investigador privado. Las evidencias se acumularon rápidamente. Fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles. Registros de viajes que él me había dicho que eran de negocios pero que compartía con ella. Incluso un departamento que había rentado a su nombre donde se encontraban. Con toda esa evidencia, fui con mi abogada nuevamente. «Quiero sacar mi nombre de todo lo que compartimos», le dije. «Y quiero que la casa quede solo a mi nombre». Ella me miró por encima de sus lentes. «¿Estás segura? Con una división de bienes en el divorcio, probablemente te corresponda más». «Estoy segura», respondí. «No quiero su dinero. Solo quiero lo que es mío. Y esa casa es mía». Resultó que legalmente tenía todas las de ganar. La casa había sido comprada con mi dinero, las mensualidades pagadas con mi cuenta, y aunque estaba a nombre de ambos, con las pruebas de que el dinero venía de mi herencia y con evidencia de infidelidad, un juez definitivamente fallaría a mi favor.
Pero no queríamos ir a juicio. No todavía. Mi abogada encontró una manera más rápida. Resulta que mi esposo tenía una deuda de impuestos sin pagar. Una deuda considerable que podría traerle problemas serios si no se resolvía pronto. Mi abogada le mandó una carta, muy discreta, muy profesional, ofreciendo un trato. Él transferiría la casa completamente a mi nombre y yo pagaría su deuda de impuestos. Para él fue un alivio. Necesitaba ese problema resuelto antes de que afectara su trabajo, y desde su perspectiva, la casa seguiría siendo nuestra de todas formas. ¿Por qué le importaría a nombre de quién estuviera si seguíamos casados? Firmó los papeles sin leerlos con cuidado. 3 días antes de su cumpleaños, la casa quedó transferida únicamente a mi nombre. Legalmente, él ya no tenía ningún derecho sobre ella, y no tenía idea. El regalo que dejé sobre la mesa esa noche contenía una copia de las nuevas escrituras, junto con una carta de mi abogada explicando que tenía 30 días para desalojar la propiedad. También incluía copias de todas las evidencias de su infidelidad y una citación para la primera audiencia de divorcio, programada para 2 semanas después. Me quedé dormida finalmente cuando el sol comenzaba a salir, con esa imagen en mi mente. Él abriendo el regalo, leyendo los documentos, dándose cuenta de lo que había hecho. Mi hermana me despertó a las 10 de la mañana con café y pan dulce. «Tu teléfono no ha parado de sonar», me dijo, señalando mi celular que había dejado en silencio toda la noche. Tenía 53 llamadas perdidas, 40 de él, el resto de su madre, algunos de sus amigos, incluso 2 de Valentina. Tenía también 122 mensajes. No leí ninguno. No contesté ninguna llamada. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó mi hermana. «Nada», respondí, tomando un sorbo de café. Ya hice todo, pero sabía que no era verdad. Sabía que esto apenas comenzaba, que la reacción vendría, que habría gritos y amenazas y quizás súplicas. Parte de mí tenía miedo, pero otra parte, una parte que no conocía que existía, estaba lista. Lista para lo que viniera. Lista para ser, por primera vez en 17 años, yo misma. A mediodía, mi abogada me llamó. «Ha estado tratando de contactarme toda la mañana», me dijo. «Está furioso. Está haciendo amenazas». «¿Amenazas legales?», pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. «Legal y no tan legales. Dice que vas a arrepentirte. Dice que vas a pagar por esto. Dice que te va a dejar en la calle». Hizo una pausa. «Sofía, ¿estás en un lugar seguro?». «Sí». «Bien, mantente así. Y no respondas ninguna de sus llamadas. Toda comunicación debe pasar por mí. ¿Entendido?». «Entendido». Colgué y miré por la ventana del departamento de mi hermana. La ciudad se extendía abajo, indiferente a mi drama personal, indiferente a mi dolor y a mi pequeña victoria. Había personas viviendo sus vidas normales, sin saber que en algún lugar de esta ciudad, una mujer acababa de recuperar un pedazo de su dignidad. Mi hermana se sentó junto a mí. «Tengo miedo», admití finalmente. «Lo sé», dijo ella tomando mi mano. «Pero también estás siendo valiente, y eso es más importante». No me sentía valiente. Me sentía exhausta, asustada, insegura. Pero también me sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Libre. Libre de las expectativas, de la necesidad constante de complacer, de la prisión que yo misma había construido alrededor de mi vida. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Lo ignoré. Siguió sonando, y sonando, y sonando. Finalmente respondí. Sí, era él, pero su voz sonaba diferente. No era el enojo que esperaba. Era algo peor. Era calma. Una calma peligrosa. Parte 2. «Sofía», dijo con esa voz controlada que usaba cuando estaba a punto de explotar, pero quería parecer razonable. «Necesitamos hablar como adultos». No respondí. Solo esperé. «Sé que estás molesta», continuó. «Y lo entiendo. Pero esto que hiciste, esto es una locura. No puedes quitarme mi casa». «No es tu casa», dije finalmente, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Nunca lo fue. Fue comprada con el dinero de mi padre. Cada pago salió de mi cuenta. Tú solo firmaste papeles». «Estamos casados», gritó, y ahí estaba el enojo que había estado conteniendo. «Lo que es tuyo es mío. Así funcionan las cosas. Y lo que es mío lo compartí contigo durante 17 años.
hasta que decidiste humillarme frente a todos nuestros conocidos, hasta que decidiste que Valentina merecía más agradecimiento que yo. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea. No fue mi intención herirte de esa manera, dijo, y ahora su voz sonaba diferente, manipuladora. Estaba borracho, Sofía. Dije cosas sin pensar. Ya sabes cómo me pongo con el vino. Lo sé perfectamente. Sé exactamente cómo te pones. Por eso también sé que lo que dijiste era lo que realmente piensas. No es verdad. Te amo. Siempre te he amado. Me reí. Fue una risa amarga, áspera, pero genuina. ¿Me amas? ¿Por eso has estado acostándote con tu asistente durante los últimos 8 meses? ¿Por eso rentaste un departamento donde la llevas cada martes y jueves? ¿Por eso le dijiste que pronto estarías libre de mí? Otro silencio. Más pesado, más largo. Me estás vigilando, dijo finalmente, y su voz ahora era puro veneno. Eres una pinche loca, una acosadora. Soy tu esposa, y tienes razón, era una loca por confiar en ti, por creer en ti, por desperdiciar 17 años de mi vida en alguien que nunca me valoró. Sofía, espera, colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura, era poder. Por primera vez en años, yo había tenido la última palabra. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo apagué completamente. Mi hermana me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás bien? Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Me sentía como si acabara de saltar de un avión sin paracaídas. La caída era aterradora, pero también liberadora. Los siguientes días fueron una nebulosa de llamadas de mi abogada, documentos que firmar, y la constante vibración de mi teléfono con números desconocidos que no respondía. Mi hermana tuvo que ir al trabajo, así que pasé las horas sola en su departamento, mirando series que no procesaba, comiendo comida que no saboreaba, existiendo en un limbo entre mi vida pasada y lo que fuera que viniera después. El cuarto día, mi abogada me pidió que fuera a su oficina. «Tenemos que hablar sobre la estrategia», dijo cuando me senté frente a su escritorio. Él contrató a un abogado, uno bueno, y están amenazando con pelear esto. Dicen que la transferencia de la propiedad fue fraudulenta, que lo engañaste para que firmara. Él tenía una deuda de impuestos, le ofrecimos pagarla a cambio de la transferencia. Todo fue legal, lo sé, y lo fue, pero van a intentar argumentar que estaba bajo presión, que no entendía completamente lo que firmaba. Leyó los papeles, o al menos tuvo la oportunidad de hacerlo. No es mi culpa que fuera tan arrogante como para no prestar atención. Mi abogada sonrió ligeramente. Me gusta tu actitud, pero necesito que entiendas que esto podría ponerse feo. Él tiene recursos, tiene conexiones. Su familia tiene dinero. Van a intentar destruirte. Que lo intenten. También están amenazando con buscar defectos en el papeleo del divorcio. Van a sacar cualquier trapo sucio que tengas. ¿Hay algo que debas saber? ¿Algo que puedan usar en tu contra? Pensé por un momento. Mi vida había sido tan dedicada a él, a mantener nuestro matrimonio a flote, que no había tenido tiempo ni energía para trapos sucios. No había tenido aventuras. No había gastado dinero de manera irresponsable. No había secretos escondidos. No, respondí. No hay nada. ¿Segura? Porque una vez que empecemos con esto, no hay vuelta atrás. Si hay algo, es mejor que me lo digas ahora. Estoy segura. Ella asintió tomando notas en su libreta. Bien, entonces aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a proceder con el divorcio basándonos en infidelidad. Tenemos evidencia sólida. Fotos, mensajes, testigos que los vieron juntos. Vamos a pedir que él cubra los costos legales debido a su adulterio. Y vamos a asegurarnos de que no obtenga ni un centavo de tus activos. ¿Y la casa? La casa es tuya. Eso está claro. Pero él tiene 30 días para desalojarla según el aviso que le dimos. Si no lo hace, tendremos que forzar el desalojo legalmente. ¿Y si se rehúsa a irse? Entonces llamamos a la policía. La propiedad está a tu nombre. Él no tiene derecho legal de estar ahí. Salí de la oficina de mi abogada sintiéndome simultáneamente poderosa y aterrada. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Mi matrimonio, mi vida tal como la conocía, estaba terminando de manera oficial y definitiva. Esa noche,
Mi hermana llegó con comida china y una botella de vino. «Necesitas comer algo que no sean galletas saladas», dijo, poniendo las cajas sobre la mesa. «Y necesitamos hablar». Comimos en silencio por unos minutos antes de que ella finalmente dijera lo que había venido a decir. Mamá llamó. Dejé mis palillos chinos sobre la mesa. ¿Y? Le contó él, obviamente su versión de los eventos. Déjame adivinar. Soy la loca vengativa que le robó su casa. Algo así. También dijo que te volviste paranoica, que lo acusaste de cosas horribles sin evidencia, que lo humillaste dejándolo en su cumpleaños. Por supuesto. Mamá quiere hablar contigo. No quiero hablar con ella. Mi hermana suspiró. Lo sé, pero sabes cómo es. Va a insistir, y entre más esperes, peor será. Tenía razón. Mi madre había adorado a mi esposo desde el día que lo conoció. Lo veía como el hijo que nunca tuvo, el yerno perfecto. Nunca vio las pequeñas crueldades, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, las veces que me hacía sentir pequeña, o tal vez las vio y decidió ignorarlas. «Dale mi número nuevo», dije finalmente, «pero le digo que solo hablo una vez, una sola conversación y después no quiero que me moleste más». Mi hermana asintió y sacó su teléfono. 5 minutos después, el mío sonó. «Sofía», dijo mi madre, y su voz ya venía cargada de juicio. «¿Qué demonios hiciste?» «Hola, mamá. Yo también te extrañé. No es momento para sarcasmo. Me llamó tu esposo, deshecho, diciéndome que le quitaste la casa, que lo corriste en su cumpleaños, que... ¿Te dijo que me engañó durante casi un año?» La interrumpí. ¿Te dijo que humilló frente a 31 personas? ¿Te dijo que agradeció públicamente a su amante mientras me ignoraba completamente? Hubo una pausa breve. Él me dijo que están pasando por un momento difícil en el matrimonio. Que tú no lo entiendes, que... Mamá, me engañó. Tengo fotos, tengo mensajes, tengo evidencia de un departamento que rentó para estar con ella. No es un momento difícil, es infidelidad, es traición. Los matrimonios pasan por crisis, Sofía. Tu padre y yo. No, dije firmemente. No compares tu matrimonio con el mío. Papá jamás te engañó, jamás te humilló, jamás te hizo sentir como si no valieras nada. Estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Y si no puedes apoyarme en esto, si vas a estar de su lado, entonces no tenemos nada más que hablar. Es tu esposo, Sofía. Hiciste votos, para bien o para mal. Y él rompió esos votos cuando se metió a la cama con otra mujer. No voy a quedarme en un matrimonio donde no soy valorada solo porque hice votos. Tengo dignidad, o al menos, estoy recuperándola. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte a los 42 años? ¿Empezar de nuevo como si fueras una jovencita? No seas ilusa, hija. No es tan fácil encontrar a alguien más a tu edad. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No porque fueran ciertas, sino porque venían de mi madre. La persona que se suponía debía apoyarme incondicionalmente. Prefiero estar sola a los 42 que miserable a cualquier edad, dije con voz temblorosa. Y si eso es todo lo que tienes que decirme, entonces esta conversación terminó. Sofía, espera, colgué. Por segunda vez en una semana había colgado el teléfono a alguien. Y por segunda vez me sentí simultáneamente terrible y liberada. Mi hermana me abrazó sin decir nada. A veces el silencio es el mejor apoyo. Esa noche soñé con mi padre. Había muerto 5 años atrás, de un infarto repentino que no le dio tiempo de despedirse. En el sueño, estábamos en su estudio, ese lugar lleno de libros y papeles, donde él pasaba horas trabajando. Me miraba con esos ojos amables que siempre veían lo mejor en mí. «Lo siento, papá», le decía en el sueño. «Desperdicié el dinero que me dejaste. Desperdicié todo». Él negaba con la cabeza sonriendo. «No desperdiciaste nada, mija. Te compraste 17 años de experiencia. Ahora sabes quién eres y quién no quieres ser. Ese es el mejor uso que pudiste darle a mi herencia». Desperté con lágrimas en las mejillas, pero con una extraña sensación de paz. Mi padre habría estado orgulloso de mí. No por el matrimonio, no por haber aguantado, sino por finalmente haber encontrado el valor para irme. El día 10 después de su cumpleaños, mi abogada me llamó. «No se ha mudado», dijo sin preámbulos. «El aviso de 30 días está corriendo, pero por ahora sigue en la casa. ¿Con ella? ¿Con Valentina?» «Sí. Según los vecinos, ella se mudó el día después de que te fuiste».
Han estado viviendo ahí como si nada. Sentí una punzada de algo. ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Celos? No, era algo diferente. Era indignación. La descaradez de vivir en mi casa, en la casa que yo había pagado, con la mujer con la que me engañó. ¿Qué podemos hacer? Legalmente, todavía tiene 20 días antes de que podamos forzar el desalojo. Pero podemos enviar otra carta, más firme, dejando claro que si no se va voluntariamente, lo haremos por la fuerza. Envíala. Sofía, hay algo más que necesitas saber. Por el tono de su voz, supe que no me iba a gustar. Su abogado presentó una contrademanda. Están argumentando que tú lo abandonaste, que dejaste el hogar marital sin justificación. Están pidiendo que la casa sea vendida y las ganancias divididas. También están pidiendo una compensación por angustia emocional. Me reí. No pude evitarlo. La absurdidad de todo era demasiado. ¿Angustia emocional? ¿Él está pidiendo compensación por angustia emocional? Ya sé que suena ridículo, y no tienen ninguna posibilidad de ganar. Pero esto significa que la batalla legal va a ser más larga y más costosa de lo que pensábamos. No me importa. No voy a ceder. Esa casa es mía. Bien, entonces prepárate, porque esto apenas está comenzando. Los siguientes días fueron un desfile constante de papeles legales, declaraciones y preparación para lo que mi abogada llamaba la guerra, porque eso era lo que esto se había convertido. Una guerra, y yo estaba decidida a ganarla. Mi hermana tuvo que hacer un viaje de trabajo por una semana, así que me quedé sola en su departamento. Fueron días largos y solitarios donde tuve demasiado tiempo para pensar en todo lo que había perdido, pensar en todos los años que desperdicié, pensar en la mujer que solía ser antes de conocerlo. ¿Quién era yo a los 25 años cuando nos conocimos? Era alegre, ambiciosa, llena de sueños. Quería viajar, quería escribir, quería experimentar la vida en toda su intensidad. Y luego lo conocí a él, alto, guapo, exitoso. Me cortejó con flores y poemas. Me hizo sentir especial, me hizo sentir amada. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso creía entonces. Ahora mirando hacia atrás con ojos más claros, podía ver las señales que ignoré. Cómo lentamente empezó a criticar mis elecciones. Cómo sutilmente me alejó de mis amigos. Cómo poco a poco fui dejando de lado mis sueños para apoyar los suyos. Mejor que no vayas a esa reunión con tus amigas, me decía. Te necesito aquí. Vienen clientes importantes. ¿Para qué quieres tomar ese curso de escritura? Es un desperdicio de dinero. Mejor ahorramos para la casa. No te pongas ese vestido. Es muy llamativo. No quiero que la gente piense cosas raras. Pequeños comentarios, pequeñas restricciones, pequeñas muertes de quien yo era, hasta que un día desperté y no me reconocí en el espejo. Me había convertido en una sombra, en una versión pálida de mí misma, diseñada únicamente para complacerlo, para hacerlo quedar bien, para ser la esposa perfecta que él podía mostrar al mundo. Excepto que nunca fui suficiente, porque el problema nunca fui yo. El problema era él y su incapacidad de valorar lo que tenía. El día 15 recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella, Valentina. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. No respondí. Bloqueé el número. 5 minutos después, otro mensaje de otro número. Sé que estás enojada, lo entiendo, pero hay cosas que necesitas saber, cosas sobre él que no sabes. Eso me detuvo. ¿Qué podría saber yo que ya no supiera? ¿Qué más podría haber? Contra mi mejor juicio, respondí. ¿Qué cosas? No puedo decírtelo por mensaje. ¿Podemos vernos? Solo media hora, en el café de la Plaza Mayor, mañana a las 3. Debí decir que no. Debí bloquear ese número también y olvidarme del asunto. Pero la curiosidad me ganó, y tal vez, en el fondo, quería verla. Quería ver a la mujer por la que mi esposo había estado dispuesto a destruir nuestro matrimonio. Está bien, respondí finalmente. Mañana a las 3, pero solo media hora. No le dije a mi hermana, no le dije a mi abogada. Sabía que ambas me dirían que era una mala idea, que estaba cayendo en algún tipo de trampa, y tal vez tenían razón. Pero necesitaba hacer esto. Llegué al café 15 minutos tarde, a propósito. Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo, nerviosa, mordiéndose las uñas. Se veía diferente a como la recordaba de la fiesta.
más pequeña, más joven, más vulnerable. Me vio entrar y se puso de pie torpemente. Gracias por venir. Me senté sin responder. No iba a facilitarle esto. Yo no sé por dónde empezar, dijo, retorciendo una servilleta entre sus manos. Empieza por el principio. ¿Por qué querías verme? Porque me siento terrible. Por todo. Por cómo te traté en la fiesta, por todo. ¿Te sientes terrible?, repetí, y mi voz era hielo. ¿Eso es todo? ¿Esperabas que con eso bastara? No, yo solo quiero que sepas la verdad. Sé la verdad. Te estás acostando con mi esposo. Los vi en la fiesta. Vi cómo soplaste las velas con él. Vi cómo sus padres te abrazaron como si fueras parte de la familia. Pero no sabes todo, dijo, y ahora había lágrimas en sus ojos. No sabes lo que él realmente es. Ilumíname entonces. Tomó una respiración profunda. Al principio creí que yo era especial, que lo nuestro era real. Él me decía que su matrimonio estaba muerto, que solo se quedaba contigo por obligación, que pronto estaría libre. Me prometió viajes, una vida juntos, un futuro. ¡Qué original!, murmuré. Pero luego empecé a notar cosas. Cómo me hablaba cuando estaba molesto, cómo me criticaba, cómo poco a poco empezó a controlar lo que me ponía, con quién hablaba, dónde iba. Me quedé quieta. Esto sonaba familiar, demasiado familiar. Y después de la fiesta, cuando tú te fuiste y yo me quedé ahí, él cambió, completamente. Se puso furioso. Empezó a romper cosas. Me culpó a mí por lo que pasó. Dijo que había sido mi idea hacer todo eso frente a los invitados, que yo lo había presionado. ¿Y lo hiciste? No, dijo firmemente. Todo fue idea de él. Él quería humillarte. Dijo que era la manera perfecta de terminar las cosas, que te verías tan patética que cuando se divorciara, todos lo apoyarían a él. Sentí que me faltaba el aire. Lo había planeado. No había sido el alcohol ni un momento de honestidad cruel. Había sido deliberado, calculado, diseñado para destruirme. ¿Por qué me cuentas esto? Porque cuando descubrió lo de la casa, se volvió loco, me culpó, me gritó, me empujó. Me incliné hacia adelante. ¿Te golpeó? No exactamente. Solo me empujó contra la pared, pero vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Y entonces entendí que esto era lo que tú habías vivido, que yo no era especial, que solo era la siguiente en la fila. ¿Y qué quieres? ¿Compasión? ¿Perdón? Quiero advertirte, dijo. Va a pelear esto. Va a hacer todo lo posible por destruirte. Y no le importa usar métodos sucios. Ya contrató a un investigador privado para seguirte, para buscar cualquier cosa que pueda usar en tu contra. No hay nada que encontrar. También está tratando de contactar a tu madre, a tus viejos amigos, a cualquiera que pueda decir algo negativo sobre ti. Está construyendo un caso para pintarte como la villana, como la esposa inestable que abandonó a su pobre esposo inocente. Me recosté en mi silla, procesando toda esta información. ¿Por qué me dices esto? Si aún estás con él, si aún vives en mi casa. Ya no estoy con él, me interrumpió. Me fui hace 3 días. Estoy quedándome con una amiga. Y no quiero tu perdón ni tu compasión. Solo quería que supieras contra qué te estás enfrentando, porque yo pensé que lo conocía y resultó que no conocía nada. Nos miramos por un largo momento. 2 mujeres destruidas por el mismo hombre, 2 víctimas de su narcisismo. Parte 3. Hay algo más que necesitas saber, dijo Valentina, bajando la voz, aunque no había nadie cerca de nuestra mesa. Sobre el dinero. ¿Qué dinero? Él tiene cuentas que tú no conoces. En las Islas Caimán, en Panamá. Ha estado moviendo dinero ahí durante años. Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Porque yo le ayudaba. Él me pedía que hiciera transferencias desde la oficina, que moviera papeles, que ocultara registros. Yo pensaba que era por impuestos, que era legal, pero ahora se detuvo, mordiéndose el labio. Ahora creo que estaba preparándose para dejarte sin nada. ¿Tienes pruebas? Tengo copias, números de cuenta, transferencias, correos electrónicos. Los guardé porque, no sé, algo me decía que los necesitaría. Y tenía razón. ¿Por qué me das esto a mí? Tú podrías meterte en problemas. Porque ya estoy metida en problemas, dijo con una risa amarga. Y porque a pesar de todo, tú no mereces lo que él está tratando de hacerte.
Nadie lo merece. Sacó un sobre de su bolsa y lo deslizó sobre la mesa. Todo está ahí. Usa la información como quieras. Yo ya di mi testimonio al contador forense que contrató tu abogada. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Tu abogada me contactó. Le dije todo lo que sé. Sobre las cuentas, sobre cómo él movía el dinero, sobre todo. Me quedé mirando el sobre como si fuera una bomba. En cierto modo, lo era. Una bomba que podría hacer estallar todo el caso de mi esposo en 1000 pedazos. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. Podrías haber desaparecido, olvidarte de todo esto. Porque durante 3 meses, él me hizo creer que yo era el amor de su vida. Me hizo creer que éramos almas gemelas, que juntos íbamos a ser felices para siempre. Y ahora sé que todo era mentira, que yo solo era conveniente. Y si me hizo eso a mí en 3 meses, no puedo imaginar lo que te hizo a ti en 17 años. Tomé el sobre. Pesaba muy poco para contener algo tan explosivo. Gracias, dije, y lo decía en serio. No me agradezcas, solo gana y demuéstrale que no puede seguir haciendo esto. Que no puede seguir destruyendo mujeres y salirse con la suya. Se levantó para irse, pero la detuve con una pregunta que había estado rondando mi mente desde que llegué. ¿Lo amaste? ¿Realmente? Se quedó quieta por un momento pensando. Creí que sí, pero ahora me doy cuenta de que lo que amaba era la idea de él, el hombre exitoso, el hombre que me elegía a mí sobre su esposa, el hombre que me hacía sentir especial. Pero ese hombre nunca existió. Era solo una máscara. Cuando se fue, me quedé sentada ahí por largo rato, mirando el sobre. Luego lo abrí. Dentro había copias de estados de cuenta, correos electrónicos, registros de transferencias, millones de pesos movidos a cuentas en el extranjero, dinero que debería haber sido declarado, que debería haber sido parte de nuestros activos compartidos. Llamé a mi abogada inmediatamente. Necesito verte. Ahora. 1 hora después, estaba en su oficina, vaciando el contenido del sobre su escritorio. Ella revisó los documentos con ojos cada vez más grandes. Esto es oro puro, dijo finalmente. Con esto podemos demostrar que él estaba ocultando activos. Podemos ir tras ese dinero. Podemos destruir su credibilidad completamente. ¿Y Valentina? ¿Puede meterse en problemas por darnos esto? Posiblemente. Pero ella ya firmó una declaración jurada admitiendo su participación y ofreciendo testimonio. Si hay consecuencias legales, es algo que ella tendrá que enfrentar. Pero por ahora, lo importante es que esto cambia todo el caso. ¿Qué tanto? Lo suficiente para que él tal vez quiera negociar. Lo suficiente para que se dé cuenta de que esta batalla no la puede ganar. Pero mi abogada no conocía a mi esposo como yo lo conocía. Él nunca admitiría la derrota. Su orgullo no se lo permitiría. Esto solo lo haría pelear más sucio. Y tenía razón. 3 días después, me llegó una citación. Él estaba demandándome por difamación, alegando que yo había esparcido rumores falsos sobre su infidelidad que estaban dañando su reputación profesional. También había presentado una orden de restricción temporal, alegando que yo había amenazado su seguridad y que necesitaba protección. Es pura basura legal, dijo mi abogada cuando revisamos los documentos. Está tratando de intimidarte, de hacer que gastes más dinero en defenderte de acusaciones ridículas. Pero podemos contraargumentar fácilmente. Tenemos evidencia de su infidelidad, así que no es difamación. Y no hay absolutamente ninguna prueba de que lo hayas amenazado. ¿Qué pasa con la orden de restricción? Tendremos una audiencia en 1 semana. Él tendrá que probar que representa un peligro para él, lo cual es absurdo. Pero mientras tanto, legalmente no puedes acercarte a él ni a la casa. No tengo ningún deseo de acercarme a él, pero esa es mi casa. Lo sé, y lo pelearemos, pero por ahora, mantente alejada. No le des ninguna munición para usar en tu contra. Esa noche, mi hermana regresó de su viaje. Le conté todo. El encuentro con Valentina, las cuentas secretas, las nuevas demandas. Ella me escuchó en silencio, su expresión cada vez más seria. Este hombre es un psicópata, dijo finalmente, y me da miedo lo que podría hacer. A mí también. No, Sofía, no creo que entiendas. Este tipo de hombres, cuando sienten que están perdiendo el control, pueden volverse peligrosos. ¿Te acuerdas de Claudia? Mi amiga del trabajo cuyo esposo la golpeó cuando ella pidió el divorcio.
Él nunca me ha tocado, todavía, pero Valentina dijo que la empujó. Eso es violencia. Y si es capaz de hacerlo con ella después de solo 3 meses, ¿qué podría hacerte a ti después de 17 años? No quería admitir que ella tenía razón. No quería admitir que tenía miedo, pero lo tenía. Miedo de lo que podría hacer, de hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Voy a hablar con mi abogada sobre una orden de restricción propia, dije finalmente. Y voy a tener más cuidado. Los días antes de la audiencia fueron tensos. Recibía llamadas de números desconocidos a todas horas. No las respondía, pero igual me alteraban. Mi hermana insistió en que instalara una aplicación en mi teléfono para rastrear mi ubicación, solo por si acaso. Empecé a mirar sobre mi hombro cada vez que salía. La noche antes de la audiencia casi no pude dormir. Repasé en mi mente todo lo que había pasado, todas las decisiones que había tomado, preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Debía haber perdonado la infidelidad? ¿Debía haberle dado otra oportunidad? ¿Debía haber sido menos drástica con lo de la casa? No. La respuesta era no. Había hecho lo que tenía que hacer. Había recuperado mi dignidad y no iba a disculparme por eso. La audiencia fue en un juzgado del centro. Llegué con mi abogada 30 minutos antes, nerviosa, con las palmas sudadas. Él ya estaba ahí, vestido con un traje caro, acompañado de su abogado y de sus padres. Me vio entrar y me miró con tanto odio que físicamente retrocedí un paso. Su madre me lanzó una mirada de desprecio. Su padre ni siquiera me miró. Ellos, que habían comido en mi mesa durante 17 años, que habían celebrado Navidades en mi casa, que habían aceptado mi hospitalidad y mi cariño, ahora me trataban como si fuera basura. No les hagas caso, murmuró mi abogada. Mantén la cabeza en alto. Entramos a la sala cuando nos llamaron. El juez era un hombre mayor, de expresión severa, pero ojos amables. Escuchó primero los argumentos del abogado de mi esposo. Su señoría, comenzó con voz grandilocuente. Mi cliente ha sido víctima de una campaña de acoso y difamación por parte de su esposa. Ella ha esparcido rumores maliciosos sobre su carácter, ha robado propiedad que legalmente le pertenece a ambos y ha hecho amenazas veladas sobre su bienestar. Él teme por su seguridad y la de su familia. Tuve que morderme la lengua para no reír ante la absurdidad de todo, pero mi abogada me había advertido que mantuviera la compostura. Luego fue el turno de mi abogada. Se levantó con calma, organó sus papeles y habló con voz clara y firme. Su señoría, lo que tenemos aquí no es acoso, sino un divorcio contentioso donde una parte está tratando de usar el sistema legal para intimidar y manipular a la otra. Mi cliente no ha esparcido rumores. Ha declarado hechos verídicos sobre la infidelidad de su esposo, hechos que podemos comprobar con evidencia fotográfica, mensajes de texto y testimonios de testigos. En cuanto a la propiedad, la casa fue legalmente transferida al nombre de mi cliente mediante un acuerdo que su esposo firmó voluntariamente. Y en cuanto a amenazas, no existe absolutamente ninguna evidencia de que mi cliente haya amenazado a su esposo de ninguna manera. ¿Tiene evidencia de la infidelidad?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Mi abogada sacó una carpeta y se la entregó al alguacil, quien se la llevó al juez. Encontrará fotografías fechadas, registros de mensajes y una declaración jurada de la tercera parte involucrada. El juez revisó los documentos en silencio. Vi cómo las orejas de mi esposo se ponían rojas. Vi cómo su abogado se inclinaba para susurrarle algo. ¿Y la propiedad?, preguntó el juez después de un rato. La casa fue comprada con dinero de la herencia de mi cliente. Las escrituras originales muestran que ella puso el enganche y ha pagado todas las mensualidades. Aunque la propiedad estaba a nombre de ambos, mi cliente ofreció pagar una deuda de impuestos considerable a cambio de que su esposo transfiriera la propiedad únicamente a su nombre. Él aceptó, firmó los documentos y todo fue procesado legalmente. No hubo engaño ni manipulación. Yo no sabía lo que firmaba, intervino mi esposo de repente, ignorando la mirada de advertencia de su abogado. Ella me engañó. ¿Leyó usted los documentos antes de firmar?, preguntó el juez. Yo estaba ocupado, confié en ella. Así que reconoce que tuvo la oportunidad de leer los documentos, pero eligió no hacerlo. Mi esposo no respondió. Su abogado parecía querer hundirse en su silla.
En cuanto a las supuestas amenazas, continuó mi abogada, mi cliente está dispuesta a someterse a un detector de mentiras si es necesario. No ha contactado a su esposo desde que salió de la casa. No ha intentado acercarse a él. De hecho, ha sido él quien ha estado llamándola constantemente desde números desconocidos, quien ha estado contactando a sus familiares y amigos, quien ha contratado a un investigador privado para seguirla. ¿Es esto cierto?, el juez le preguntó al abogado contrario. Mi cliente solo está tratando de proteger sus intereses, respondió evasivamente. Eso no fue lo que pregunté. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, el abogado de mi esposo admitió. Mi cliente ha intentado contactar a su esposa, sí, y sí ha contratado a un investigador, pero solo para recopilar información pertinente para el divorcio. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si le doliera la cabeza. Señor, le dijo a mi esposo, entiendo que está pasando por un divorcio difícil, pero acusar a su esposa de amenazarlo cuando claramente no existe evidencia de ello es un desperdicio de los recursos de este tribunal. Además, el hecho de que usted haya contratado a un investigador para seguirla mientras simultáneamente la acusa de acosarlo es, bueno, es contradictorio en el mejor de los casos e hipócrita en el peor. Pero la casa, empezó a protestar mi esposo. La casa es un asunto que se resolverá en el proceso de divorcio, lo interrumpió el juez. No es un asunto para una orden de restricción, y basado en la evidencia presentada aquí, no veo ninguna razón para otorgar dicha orden. De hecho, estoy tentado a otorgar una a favor de su esposa, considerando que usted la ha estado contactando persistentemente. Eso no será necesario, su señoría, dijo mi abogada rápidamente. Mi cliente solo quiere que la dejen en paz para poder seguir con su vida. Muy bien, dijo el juez. La petición de orden de restricción es denegada. Y déjeme ser claro, agregó, mirando directamente a mi esposo. Si vuelve a este tribunal con acusaciones frívolas, habrá consecuencias. ¿Entendido? Sí, su señoría, murmuró mi esposo, con la cara roja de rabia contenida. Salimos del juzgado y sentí como si pudiera volar. Había ganado. Esta batalla, al menos, la había ganado. Bien hecho, dijo mi abogada. Mantuviste la calma, no reaccionaste a sus provocaciones. Fue perfecto. ¿Qué sigue ahora? Ahora empezamos con el divorcio real. Y con la información que tenemos sobre sus cuentas ocultas, tenemos una posición muy fuerte. Esa noche celebramos. Mi hermana, yo y un par de mis viejas amigas que no había visto en años. Ellas se habían enterado del divorcio por redes sociales, porque por supuesto, los vecinos habían subido los videos de la fiesta y me habían contactado para ofrecer su apoyo. Siempre supimos que ese tipo era un patán, dijo Clara, una de mis mejores amigas de la universidad. Pero tú parecías tan enamorada que no quisimos decir nada. ¿Tan obvio era?, pregunté. La forma en que te hablaba, como si fueras una niña tonta. La forma en que siempre te interrumpía. La forma en que te alejó de todas nosotras. Mónica, mi otra amiga, negó con la cabeza. Lo vimos, Sophie. Todas lo vimos. Pero no sabíamos cómo decírtelo sin que nos odiaras. Me di cuenta de que tenían razón. Él me había alejado de mis amigas, de mi familia, de cualquiera que pudiera hacerme cuestionar la relación. Y yo se lo había permitido porque creía que el amor significaba sacrificio, que un matrimonio feliz requería compromiso, que ser una buena esposa significaba poner sus necesidades antes que las mías. Nunca más, dije, levantando mi copa de vino. Nunca más voy a perderme a mí misma por un hombre. Salud por eso, dijeron todas, chocando sus copas con la mía. Fue una noche perfecta. Risas, recuerdos, planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo misma, como la Sofía que había sido antes de él, como la Sofía que podría volver a ser. Pero la felicidad duró poco. 2 días después, cuando regresaba de una entrevista de trabajo, había decidido que era hora de volver a trabajar, de tener mi propia carrera otra vez, encontré a mi esposo esperándome afuera del edificio de mi hermana. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Nada que ver con el hombre impecable que siempre había sido. «Necesito hablar contigo», dijo cuando me acerqué. «No tenemos nada de qué hablar. Todo debe pasar por los abogados. Por favor, Sofía, solo 5 minutos». Algo en su voz me detuvo. Sonaba
roto, derrotado. Parte de mí, la parte que todavía recordaba amarlo, sintió lástima. Pero la parte más fuerte, la parte que estaba aprendiendo a protegerse, se mantuvo firme. 5 minutos, dije, aquí afuera. Y si intentas algo, grito. No voy a intentar nada. Solo quiero hablar. Nos quedamos parados ahí, en la acera, dos extraños que alguna vez prometieron amarse para siempre. Cometí un error, comenzó. Un error terrible, y lo siento. ¿Qué es lo que sientes exactamente? ¿Haberme engañado? ¿Haberme humillado? ¿O solo sientes haber sido descubierto? Todo, lo siento todo. Y sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos ir a terapia, trabajar en esto? Lo miré, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años, y vi lo que no había querido ver antes. Un hombre egoísta, manipulador, que solo se preocupaba por sí mismo. Un hombre que no me amaba, que probablemente nunca me había amado realmente. No, dije simplemente. ¿Ni siquiera lo vas a considerar? Ya lo consideré. Durante 17 años consideré cada decisión basándome en lo que tú querías, en lo que tú necesitabas. Y ahora es mi turno. Es mi turno de pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero el divorcio. Quiero mi casa de vuelta. Quiero mi vida de vuelta y quiero que me dejes en paz. La casa es mía también. No, lo interrumpí. La casa nunca fue tuya, y lo sabes. Yo la pagué, yo la mantuve, yo la hice un hogar. Tú solo vivías ahí. Eres una perra desagradecida, escupió, y ahí estaba, el verdadero él. La máscara había caído completamente. Parte 4. Ahí está, dije con calma, aunque mi corazón latía acelerado. El verdadero tú. Me preguntaba cuánto tardarías en aparecer. Te di todo. Te di mi apellido. Te di un hogar. Te di una vida. Tú no me diste nada. Lo interrumpí, y mi voz era acero. Yo te di todo a ti. Yo pagué por la casa. Yo cociné cada comida. Yo limpié cada rincón. Yo puse mi vida en pausa para apoyar la tuya. Y tú me pagaste con traición y humillación. Eres igual que todas las demás mujeres. Solo quieren el dinero. Si quisiera tu dinero, estaría peleando por la mitad de todo lo que tienes. Pero no lo estoy haciendo. Solo quiero lo que es mío. Y que te vayas de mi vida para siempre. Me di la vuelta para entrar al edificio, pero él me agarró del brazo. Fuerte, demasiado fuerte. No hemos terminado de hablar, dijo, y había algo oscuro en sus ojos que nunca había visto antes. Suéltame, dije, tratando de mantener la voz firme aunque el miedo me recorría la columna. ¿O qué? ¿Vas a gritar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a salir corriendo como siempre? Voy a llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono con la mano libre. Él me soltó tan repentinamente que casi me caigo. Retrocedió, levantando las manos en un gesto de rendición. No es necesario, ya me voy. Pero esto no ha terminado, Sofía. Ni de cerca. Se fue caminando hacia su coche y yo me quedé ahí, temblando, viendo cómo se alejaba. Cuando finalmente entré al edificio, mis piernas apenas me sostenían. Subí las escaleras tambaleándome y cuando llegué al departamento de mi hermana me derrumbé. Ella llegó a casa 20 minutos después y me encontró llorando en el suelo de la sala. ¿Qué pasó?, preguntó arrodillándose junto a mí. Le conté todo. La confrontación, cómo me había agarrado del brazo, la amenaza implícita en sus palabras. Ya es suficiente, dijo con voz dura. Vamos a la policía, ahora. No hizo nada técnicamente. Te puso las manos encima, te amenazó. Eso es suficiente. Fuimos a la estación de policía esa misma noche. Presenté una denuncia y pedí una orden de restricción. El oficial que nos atendió fue amable pero directo. Señora, entiendo su situación, pero necesitamos evidencia. ¿Tiene marcas en el brazo? ¿Testigos? ¿Video? Revisé mi brazo. Había enrojecimiento, pero nada que se pudiera fotografiar claramente. No había testigos, no había cámaras en esa parte de la calle. No, admití, sintiéndome impotente. Pero él admitió frente a un juez que contrató a un investigador para seguirme. Eso tiene que contar para algo. Ayuda, dijo el oficial, y voy a documentar todo esto. Pero para una orden de restricción necesitamos más. Necesitamos un patrón de comportamiento amenazante, evidencia concreta de acoso o violencia.
¿Entonces tengo que esperar a que me haga daño de verdad antes de poder protegerme? El oficial suspiró. No es así como debería funcionar el sistema, pero sí, básicamente. Lo siento. Salimos de ahí frustradas y asustadas. Mi hermana insistió en que me quedara en su departamento indefinidamente, que no saliera sola, que mantuviera mi teléfono siempre cargado y con la ubicación activada. Esto es ridículo, dije. Tengo 42 años, no puedo vivir con miedo. Pues por ahora sí, dijo ella firmemente. Hasta que esto se resuelva, hasta que el divorcio esté finalizado, vas a tener cuidado. ¿Me entendiste? Los siguientes días fueron una pesadilla de paranoia. Cada coche que pasaba me hacía saltar. Cada sombra en la calle me parecía amenazante. Dejé de salir excepto cuando era absolutamente necesario. Rechacé la oferta de trabajo que había conseguido porque significaba tomar el metro sola cada día. Me estaba convirtiendo en prisionera de mi propio miedo. Mi abogada llamó una semana después con noticias. Tenemos la fecha del juicio. 3 meses a partir de ahora. Y hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Él está tratando de declararse en bancarrota. ¿Qué? ¿Cómo puede hacer eso? Es una táctica. Si se declara en bancarrota, puede argumentar que no tiene recursos para pagar nada en el divorcio. Puede proteger sus activos, especialmente los que están escondidos en el extranjero. ¿Y lo puede hacer? ¿Puede salirse con la suya? No, si nosotros lo exponemos primero. Por eso necesitamos actuar rápido. Vamos a presentar una moción para congelar todos sus activos hasta que el divorcio esté finalizado. Y vamos a usar la información sobre las cuentas ocultas para demostrar que está tratando de defraudar al sistema. Hazlo. Haz lo que sea necesario. Sofía, esto va a ponerse feo. Más feo de lo que ya está. Él va a pelear con todo lo que tiene. Va a tratar de destruir tu reputación, tu carácter, todo. ¿Estás lista para eso? Estoy lista, pero no lo estaba. No realmente. Nada podría haberme preparado para lo que vino después. Primero fueron los artículos. Alguien, probablemente él o alguien que contrató, filtró la historia a un blog de chismes local. Esposa despechada roba casa de esposo exitoso, decía el titular. El artículo pintaba un retrato de mí como una mujer inestable, vengativa, que había usado trucos legales para robarle a mi pobre esposo su patrimonio. Los comentarios eran peores. Cientos de personas que no me conocían opinando sobre mi vida, llamándome bruja, cazafortunas, loca. Algunos incluso publicaban mi foto, que habían sacado de mis redes sociales antes de que las cerrara todas. No los leas, me aconsejó mi hermana, quitándome el teléfono de las manos. Son trolls, no los conoces y ellos no te conocen. Pero las palabras se quedaban. Se metían en mi cabeza, en mi corazón, haciéndome dudar de cada decisión que había tomado. Luego fueron las llamadas, números privados a todas horas del día y la noche. Cuando respondía, solo escuchaba silencio o respiración pesada. Cuando no respondía, dejaban mensajes. Algunos eran apenas audibles, solo ruido estático. Otros eran más explícitos. Perra, te vas a arrepentir. Sabemos dónde vives. Cambié mi número 3 veces. De alguna manera, siempre conseguían el nuevo. Mi madre llamó nuevamente. Esta vez su tono era diferente, más suave, casi preocupada. Sofía, he estado pensando en nuestra última conversación, comenzó. Y creo que fui muy dura contigo. ¿Crees? Sí. Tu hermana me contó más detalles sobre lo que pasó. Sobre ella. Sobre la humillación. ¿Y ahora sí me crees? Hubo una pausa larga. Sí, y lo siento. Siento no haberte creído desde el principio. Siento haber defendido a ese hombre. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo que había estado conteniendo durante semanas. Lloré como no había llorado desde que todo esto comenzó. Gracias, mamá, logré decir entre sollozos. Gracias por creerme. Ven a casa, dijo. Aunque sea por unos días, déjame cuidarte. Pero no podía. No todavía. Tenía demasiadas cosas que resolver, demasiadas batallas que pelear. Pero saber que mi madre finalmente estaba de mi lado me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Un mes antes del juicio, mi abogada consiguió una orden para congelar las cuentas de mi esposo. Fue una victoria, pero una que vino con consecuencias. Él perdió su trabajo. Su empresa,
No podía tener a alguien con problemas legales tan públicos en una posición de liderazgo. Sus padres tuvieron que vender su casa de retiro para ayudarlo con los gastos legales. Y todo eso, de alguna manera, era mi culpa. Al menos, eso era lo que él le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Me quitó todo. Decía en entrevistas a medios locales que por alguna razón encontraban esta historia fascinante. Mi casa, mi trabajo, mi reputación. Todo porque no pude darle la atención que quería. Nunca mencionaba la infidelidad. Nunca mencionaba la humillación pública. Nunca mencionaba las cuentas ocultas o el dinero que había estado moviendo ilegalmente durante años. Pero la evidencia no mentía. Y cuando finalmente llegó el día del juicio, teníamos un caso sólido. La sala del tribunal estaba llena. Había reporteros, curiosos, amigos y familia de ambos lados. Yo me senté con mi abogada, mi hermana y mi madre, que había insistido en venir. Él se sentó al otro lado con su abogado, sus padres y, sorprendentemente, Valentina. «¿Qué hace ella aquí?», susurré. «Es nuestra testigo», respondió mi abogada. «Va a testificar sobre las cuentas ocultas y sobre su comportamiento». El juicio duró 3 días. 3 días agotadores de testimonios, contrainterrogatorios, evidencia presentada y argumentos legales. Mi abogada fue brillante, meticulosa, demoliendo cada argumento que presentaba el otro lado. Cuando me tocó testificar, mi voz tembló al principio, pero mientras contaba mi historia, mientras describía los años de menosprecio sutil, de control, de hacerme sentir que nunca era suficiente, mi voz se hizo más fuerte. «Él dice que yo le quité todo», dije, mirando directamente al juez. «Pero la verdad es que él se quitó todo a sí mismo, con sus decisiones, con su infidelidad, con su arrogancia al pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias». El abogado contrario trató de pintarme como vengativa, como calculadora. «¿No es verdad que usted planeó todo esto? ¿Que deliberadamente esperó hasta su cumpleaños para máxima humillación?» «Yo no lo humillé», respondí calmadamente. «Él se humilló a sí mismo cuando agradeció públicamente a su amante en vez de a su esposa. Yo solo le di un regalo que resultó ser la verdad sobre nuestra situación legal». Cuando Valentina testificó, pude ver cómo mi esposo se hundía más y más en su asiento. Ella describió en detalle cómo él le había pedido que moviera dinero, que falsificara documentos, que mintiera a auditores. Describió cómo se había vuelto violento cuando las cosas no salieron como quería. Describió cómo le había prometido el mundo y luego la había descartado como basura cuando ya no le era útil. «¿Y por qué está testificando contra él?», preguntó el abogado contrario en el contrainterrogatorio. «¿Qué gana usted con esto?». «No gano nada», respondió Valentina con voz firme. «Pero tal vez evito que le haga a alguien más lo que nos hizo a nosotras». El momento decisivo llegó cuando presentamos las cuentas bancarias ocultas. El contador forense que habíamos contratado presentó un análisis detallado de transferencias, de dinero movido sistemáticamente fuera del país, de impuestos evadidos, de una red compleja de engaños financieros que había estado operando durante al menos 5 años. «Su señoría», dijo mi abogada en su argumento final, «este no es un caso de una esposa despechada tratando de vengarse. Este es un caso de una mujer que finalmente se dio cuenta de quién era realmente su esposo y tuvo el valor de protegerse a sí misma. La casa fue comprada con su dinero, fue mantenida con su dinero, es legalmente suya, y mi cliente no solo está pidiendo lo que es justo, está exponiendo un patrón de comportamiento fraudulento que debería tener consecuencias más allá de este divorcio». El juez tomó 2 horas para deliberar, 2 horas durante las cuales casi no pude respirar. Mi hermana me sostenía una mano, mi madre la otra. Cerré los ojos y recé, aunque no había rezado en años. Cuando el juez regresó, su expresión era indescifrable. «He revisado toda la evidencia presentada», comenzó, «y he escuchado los testimonios de ambas partes. Este es, sin duda, uno de los casos más complejos y desafortunados que he visto en mis años en la banca». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras. Primero, en cuanto a la propiedad en cuestión, la evidencia es clara. La casa fue comprada con fondos de la herencia de la demandante.
Todas las mensualidades fueron pagadas de su cuenta personal. La transferencia de la propiedad a su nombre único fue ejecutada legalmente, con pleno conocimiento y consentimiento del demandado, quien tuvo amplia oportunidad de revisar los documentos antes de firmar. Por lo tanto, la casa pertenece únicamente a la demandante. Quise gritar, quise llorar, pero me mantuve inmóvil, esperando el resto. Segundo, en cuanto a los otros activos, las cuentas bancarias ocultas, las transferencias no declaradas y la evasión fiscal sistemática constituyen no solo una violación de las leyes financieras, sino también una violación de la confianza marital. Estos activos serán congelados hasta que las autoridades fiscales pertinentes completen su investigación. Vi cómo la cara de mi esposo se ponía blanca. Tercero, este divorcio es otorgado en base a infidelidad comprobada y fraude financiero. La demandante no adeuda nada al demandado. Por el contrario, el demandado deberá pagar los costos legales de la demandante, así como una compensación por angustia emocional en la cantidad de... Dijo una cifra que me hizo parpadear. Era más de lo que había esperado. Era justicia. Además, estoy emitiendo una orden de restricción permanente. El demandado no deberá contactar a la demandante de ninguna manera, directa o indirectamente, excepto a través de representación legal. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. El golpe del mazo resonó en la sala. Había terminado. Después de meses de batalla, de miedo, de incertidumbre, había terminado y había ganado. Mi hermana me abrazó, mi madre lloró, mi abogada sonrió con satisfacción profesional. Alrededor de nosotras podía escuchar el murmullo de los reporteros, el llanto de la madre de mi esposo, el silencio aturdido de mi ahora exesposo. Salimos del tribunal rodeadas de cámaras y micrófonos. Mi abogada dio una declaración breve y profesional. Yo no dije nada, no necesitaba decir nada. El veredicto hablaba por sí mismo. En el coche de regreso, por primera vez en meses, me permití sentir alivio real. Había recuperado mi casa, había recuperado mi dignidad, había recuperado mi vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó mi hermana. Cansada, admití, pero libre. Por primera vez en 17 años me siento completamente libre. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo a mi casa, dije. Y empiezo de nuevo. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en meses. La casa estaba vacía. Él se había llevado algunas cosas, pero había dejado la mayoría. Caminé por las habitaciones, viendo los espacios con ojos nuevos. Ya no era nuestra casa. Era mi casa, mi espacio, mi nuevo comienzo. Había trabajo por hacer, muebles que reemplazar porque tenían demasiados recuerdos, paredes que pintar, una vida que reconstruir desde cero, pero tenía tiempo, tenía recursos y lo más importante, tenía a mí misma de vuelta. Me preparé una taza de té y salí al jardín. Ese jardín que había decorado para su cumpleaños hace lo que parecía una eternidad. Las luces todavía estaban ahí, aunque apagadas. Las flores que había plantado estaban marchitas por la falta de cuidado, pero era primavera. Y en primavera, todo podía volver a crecer. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Clara, mi vieja amiga. «Hola», escribí. «Gané. La casa es mía. ¿Quieres venir este fin de semana? Podríamos empezar a redecorar». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Voy en camino y traigo vino». Sonreí. Una sonrisa real, genuina, que salía desde lo más profundo de mi ser. Había sobrevivido, había luchado, había ganado, y esto era solo el principio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara vino con Mónica, y entre las tres empezamos a transformar la casa. Quitamos cortinas que él había elegido. Pintamos paredes de colores que yo siempre había querido, pero que él decía que eran demasiado atrevidos. Movimos muebles, donamos cosas, compramos otras nuevas. Cada cambio era liberador. Cada transformación borraba un poco más su presencia de mi espacio. ¿Sabes lo que deberías hacer?, dijo Mónica una tarde mientras pintábamos la sala de un azul brillante. Deberías tirar una fiesta de inauguración para tu nueva vida. No sé si estoy lista para eso. ¿Cuándo vas a estar lista?, preguntó Clara. Has ganado, Sophie. Es hora de celebrar. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo escondiéndome, teniendo miedo,
peleando, que había olvidado cómo celebrar. Había olvidado cómo vivir. Está bien, dije finalmente. Hagamos una fiesta. Planeamos la fiesta para 2 semanas después. Invitamos a las amigas que había recuperado, a colegas de mi nuevo trabajo. Había aceptado finalmente un puesto en una editorial, a vecinos que habían sido amables durante todo el proceso. Incluso invité a Valentina, aunque no estaba segura de si vendría. Parte 5. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado el día cocinando, decorando, preparándome, pero esta vez era diferente. Esta vez no lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque quería, porque me hacía feliz. Me puse un vestido rojo que había comprado esa semana. Rojo, el color que él siempre decía que era demasiado para mí. Me maquillé con colores brillantes, me puse tacones altos, me dejé el cabello suelto y salvaje. Me miré en el espejo y por primera vez en años me gustó lo que vi. No era la esposa perfecta y sumisa. Era yo, Sofía, 42 años, divorciada, propietaria de su propia casa, dueña de su propia vida. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Clara y Mónica fueron las primeras, trayendo más comida de la que podríamos comer y suficiente vino para durar toda la noche. Luego llegaron mis colegas del trabajo, seguidos por algunos vecinos, incluyendo la señora Martínez, quien había sido una de las que grabaron aquella noche de cumpleaños, pero que después se había disculpado profusamente. No sabía lo que estaba pasando realmente. Me había dicho días después del juicio. Si hubiera sabido, nunca habría... Ya pasó, le había dicho. Todo pasó. Mi hermana llegó con mi madre, quien había insistido en venir aunque no conocía a nadie. Me abrazó fuerte en la entrada. «Estoy orgullosa de ti», me susurró. «Tu padre también estaría orgulloso». Esas palabras significaron más de lo que ella podría imaginar. A las 8, cuando ya estábamos todas riendo y conversando, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Valentina. Se veía diferente, más madura, más seria, con el cabello recogido en una cola simple y ropa casual. «Hola», dijo tímidamente. No estaba segura de si debía venir. «Me alegra que lo hicieras», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Pasa». Ella entró cautelosamente, mirando alrededor de la casa que alguna vez había compartido con mi ex esposo. «Se ve diferente. Mejor. Gracias. Tuve ayuda». Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotras. 2 mujeres conectadas por el mismo hombre que las había lastimado de maneras diferentes, pero igualmente profundas. «Lamento mucho todo», dijo finalmente. «No solo por lo que pasó, sino por haber sido tan ciega, tan estúpida». «No eras estúpida», la interrumpí. «Eras joven, y él es un manipulador experto. Lo sé mejor que nadie». «¿Cómo lo superaste? El miedo, la culpa, todo eso». «No lo he superado completamente», admití. «Algunos días son más difíciles que otros, pero decidí que no iba a dejar que él siguiera controlando mi vida, incluso desde lejos. Decidí que merecía ser feliz. Yo también quiero eso, ser feliz, pero no sé cómo empezar. Empieza por perdonarte a ti misma. Lo demás viene después». Clara nos interrumpió ofreciéndole una copa de vino a Valentina. «Tú debes ser la famosa Valentina. He escuchado mucho sobre ti». Valentina palideció. «Probablemente nada bueno». «Al contrario», dijo Clara con una sonrisa. «Escuché que fuiste clave para ganar el caso, que tuviste el valor de testificar contra él a pesar de las consecuencias. Eso requiere agallas». Valentina se relajó visiblemente. «Gracias. Era lo mínimo que podía hacer». La fiesta fluyó naturalmente después de eso. Hubo música, risas, historias compartidas. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes. No hablamos de él. Por primera vez, él no era el centro de la conversación. No era el centro de mi mundo. Alrededor de las 11, cuando ya había suficiente vino en todas, Mónica propuso un brindis. «Por Sofía», dijo, levantando su copa. «Por su valor, su fuerza y su increíble capacidad de levantarse después de haber sido derribada». «Por Sofía», corearon todas, y el sonido de copas chocando llenó mi sala. «Y por las segundas oportunidades», agregué, «por aprender que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida». Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en mi sala,
mirando los restos de la fiesta. Platos vacíos, copas de vino a medio terminar, servilletas arrugadas. Era un desastre hermoso. Era evidencia de vida, de amistad, de alegría. Limpié lentamente, sin prisa, disfrutando del silencio de la casa. Mi casa. Puse música suave, algo que yo elegí, y me moví por las habitaciones recogiendo, ordenando, transformando el caos festivo de vuelta a la paz ordenada. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Me preparé para ir a dormir, pero algo me detuvo. Una inquietud, una sensación de que algo faltaba. Bajé a mi estudio, esa pequeña habitación que había sido el depósito pero que ahora estaba transformado en mi espacio personal. Había comprado un escritorio, una laptop nueva, estantes para libros. Era mi santuario. Me senté frente a la computadora y abrí un documento en blanco. Miré la página blanca durante un largo rato, sin saber qué quería escribir, pero sintiendo la necesidad de poner algo en palabras. Y entonces empecé. Mi esposo me humilló en su cena de cumpleaños, frente a 31 invitados. Escribí toda la noche. Escribí sobre el dolor, la traición, la lucha. Escribí sobre el miedo y el valor. Escribí sobre perder y encontrar, sobre morir y renacer. Las palabras fluían de mí como si hubieran estado esperando durante años a ser liberadas. Cuando el sol empezó a salir, tenía 20 páginas. 20 páginas de mi historia, cruda y honesta. La guardé en una carpeta que titulé Nuevo Comienzo, y finalmente me fui a dormir, exhausta pero en paz. Los meses siguientes fueron de ajuste. Aprender a vivir sola de nuevo después de 17 años de matrimonio no era fácil. Había noches de soledad, de dudas, de preguntarme si había hecho lo correcto, pero cada vez que esos pensamientos venían, me recordaba por qué había tomado las decisiones que tomé. Me recordaba la humillación, el dolor, el sentirme invisible en mi propia vida. Y entonces respiraba profundo y seguía adelante. Mi trabajo en la editorial resultó ser exactamente lo que necesitaba. Estaba rodeada de libros, de historias, de personas creativas que valoraban las palabras y las ideas. Hice nuevos amigos. Empecé a salir más. Tomé clases de pintura los sábados. Me uní a un club de lectura. Lentamente, pieza por pieza, reconstruí mi vida. Valentina y yo nos hicimos amigas, de una manera extraña pero genuina. Nos reuníamos para café una vez al mes, comparando notas sobre nuestras terapias. Ambas estábamos viendo psicólogas, nuestros avances, nuestras luchas. Ella había vuelto a la universidad para terminar su carrera, determinada a no depender nunca más de un hombre para su seguridad financiera o emocional. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si él hubiera elegido quedarse contigo?, me dijo una vez. Si yo nunca hubiera existido en su vida. Habría encontrado a alguien más, respondí con certeza, porque el problema nunca fuimos nosotras. El problema siempre fue él. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada de mi abogada. Hay noticias, dijo, sobre tu ex esposo. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de noticias? Las autoridades fiscales completaron su investigación. Va a enfrentar cargos por evasión fiscal. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero no declarado. Podría ir a prisión. Oh, pensé que querrías saberlo. También, sus padres están demandándolo por el dinero que le prestaron para el juicio. Al parecer, les prometió que les devolvería todo y no lo ha hecho. No sentí alegría ante estas noticias. No sentí satisfacción. Solo sentí lástima. Lástima por un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido por su propia arrogancia y avaricia. Gracias por decirme, dije. Pero no quiero saber más. Esa parte de mi vida terminó. No necesito actualizaciones sobre él. Entiendo. ¿Y si hay algo que requiera tu atención legal? Me contactas solo si es absolutamente necesario. De lo contrario, prefiero no saber. Colgué y me di cuenta de que era verdad. No quería saber. No necesitaba saber. Él ya no era parte de mi historia. 1 año después del divorcio, publiqué mi libro. Bueno, no exactamente mi libro. Lo que había empezado como un documento de 20 páginas se había convertido en 200. Mi historia, pero también la historia de tantas otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Lo había escrito durante noches de insomnio, fines de semana tranquilos,
momentos robados durante mi hora de almuerzo. La editorial donde trabajaba mostró interés en publicarlo. Pasó por meses de edición, de revisión, de perfeccionamiento. Tuve que cambiar nombres, lugares, detalles específicos para proteger la privacidad de todos los involucrados, incluyendo la mía. El título que elegimos fue simple pero poderoso: Después del cumpleaños. La portada mostraba velas apagadas, humo elevándose, simbolizando tanto un final como un nuevo comienzo. El lanzamiento fue pequeño, íntimo, solo amigos cercanos y algunos colegas, pero las ventas en línea despegaron rápidamente. Al parecer, había muchas mujeres que se identificaban con mi historia, que habían vivido versiones similares de manipulación, control, traición. Empecé a recibir mensajes, cientos de ellos. Mujeres agradeciéndome por contar mi historia, por darles valor para contar las suyas. Mujeres compartiendo sus propias experiencias de abuso emocional, de gaslighting, de sentirse invisible en sus propios matrimonios. «Tu libro me salvó la vida», escribió una mujer. «Estaba a punto de quedarme en un matrimonio terrible porque pensaba que no tenía opciones. Tu historia me mostró que sí las tengo». Ese fue el momento en que me di cuenta de que todo había valido la pena. El dolor, la lucha, la exposición pública de mis momentos más vulnerables. Si mi historia podía ayudar, aunque fuera a una mujer, a encontrar su propia fuerza, entonces valía la pena. El libro llegó a ser bestseller regional 2 meses después de su lanzamiento. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas, para aparecer en podcasts, para compartir mi experiencia. Al principio dudé. No quería ser definida por mi divorcio, por mi trauma. Pero luego me di cuenta de que no era solo mi historia. Era nuestra historia, la historia de todas las mujeres que han tenido que luchar por su dignidad. En una de esas charlas conocí a Roberto. Era moderador del evento, un escritor también, algunos años mayor que yo. Tenía ojos amables y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. No coqueteó conmigo ni me hizo sentir incómoda. Solo conversamos, fácilmente, como viejos amigos. «Tu historia es increíble», me dijo después del evento. «El valor que tuviste para no solo salir, sino para luchar por lo que era tuyo». No me sentí valiente, admití. La mayoría del tiempo estaba aterrada. «El valor no es la ausencia de miedo», dijo. «Es actuar a pesar del miedo». Intercambiamos números, prometiendo mantenernos en contacto. No pensé mucho en ello. Pero una semana después me mandó un mensaje invitándome a tomar café. No una cita, aclaró rápidamente. Solo café entre escritores. Fui con cautela, con las paredes defensivas bien construidas alrededor de mi corazón. Pero Roberto era diferente. Era paciente, gentil, no presionaba. Hablamos de libros, de escritura, de nuestras vidas. Él era divorciado también, padre de 2 hijos adolescentes. Había pasado por su propia batalla legal y emocional. «No estoy buscando salvar a nadie ni ser salvado», me dijo en nuestro tercer café. «Ya hice mi trabajo de terapia. Estoy en un buen lugar. Solo disfruto tu compañía». «Yo también disfruto la tuya», admití. «Pero necesito ir despacio, muy despacio». «Puedo hacer despacio», sonrió. «Tengo todo el tiempo del mundo». Y fue despacio. Meses de cafés que se convirtieron en cenas ocasionales. Conversaciones profundas sobre la vida, sobre nuestras cicatrices, sobre lo que queríamos para nuestros futuros. Él nunca presionó, nunca exigió, nunca me hizo sentir como si tuviera que ser algo más de lo que era. Un día, casi 2 años después del divorcio, me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en mi ex esposo. Una semana entera donde él no había ocupado ni un segundo de mi tiempo mental. Y me di cuenta de que finalmente, verdaderamente, había seguido adelante. En mi tercer aniversario de divorcio, organicé otra fiesta. Esta vez fue más grande, con más gente, más celebración. Clara y Mónica estaban ahí, por supuesto, mi hermana y mi madre. Valentina, quien ahora tenía novio, un muchacho dulce de su edad que la trataba con respeto. Mis colegas del trabajo, mis amigos nuevos, y Roberto, quien había pasado de ser un conocido a ser una presencia constante y bienvenida en mi vida. «Un brindis», dijo mi hermana, levantando su copa. «Por 3 años de libertad, por 3 años de crecimiento», agregó Clara.
Por 3 años de encontrarse a sí misma, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Por los próximos 3 años, dije yo, y todos los que vengan después. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto se quedó ayudándome a limpiar. Trabajamos en silencio cómodo, moviéndonos alrededor del otro con una facilidad que solo viene de la verdadera compatibilidad. «Feliz aniversario», dijo cuando terminamos, entregándome una caja pequeña envuelta en papel simple. «No tenías que traerme nada», protesté, aunque estaba curiosa. «Solo ábrelo». Dentro había un diario de cuero, hermoso y elegante, con mis iniciales grabadas en la portada. Pero no eran las iniciales de mi nombre de casada. Eran las iniciales de mi nombre de soltera, el nombre que había recuperado legalmente 6 meses atrás. «Para tu próxima historia», dijo, «la que escribas para ti, no para nadie más». Me encontré llorando, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, de alegría, de pura emoción ante el gesto tan considerado. «Gracias», susurré, abrazándolo. Él me devolvió el abrazo, y por primera vez en años me permití sentirme segura en los brazos de un hombre. No porque lo necesitara para sentirme completa, sino porque elegí estar ahí. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Mi libro tuvo 2 secuelas, ambos también exitosos. Empecé a dar talleres para mujeres en situaciones de abuso, ayudándolas a encontrar recursos, fortaleza, opciones. Mi relación con Roberto floreció lentamente, convirtiéndose en algo sólido y real, construido sobre amistad y respeto mutuo. Nos casamos 4 años después de mi divorcio, en una ceremonia pequeña en mi jardín, el mismo jardín donde alguna vez fui humillada, pero que ahora era símbolo de mi renacimiento. Fue simple, íntimo, perfecto. Mis votos fueron honestos. Prometo nunca perderme a mí misma en ti. Prometo amarte, pero amarme también a mí misma. Prometo que construiremos algo juntos, pero que siempre mantendré mi propia identidad. Roberto lloró cuando dije esas palabras. Y yo prometo honrar esa individualidad, respondió. Prometo apoyarte, no controlarte. Prometo amarte por quien eres, no por quien quiero que seas. 5 años después de mi divorcio, finalmente vendí la casa. Ya no la necesitaba. Ya no necesitaba aferrarme a ese símbolo de mi independencia porque ya sabía profundamente que era independiente. Roberto y yo compramos una casa juntos, una que elegimos juntos, que construimos juntos como el hogar que ambos queríamos. Pero antes de venderla, hice una última cosa. Invité a todas las mujeres de mis talleres a una reunión especial en mi casa. 31 mujeres, el mismo número de invitados que había habido en aquella terrible noche de cumpleaños. Esta casa, les dije mientras estábamos sentadas en círculo en mi sala, fue testigo de mi peor momento. El momento en que me humillaron, me descartaron, me hicieron sentir invisible. Pero también fue testigo de mi renacimiento, del momento en que decidí que merecía más, del momento en que recuperé mi poder. Les conté mi historia completa, sin editarla, sin suavizarla. Les hablé del miedo, de las dudas, de las noches que quise rendirme. Pero también les hablé de la fuerza que no sabía que tenía, del valor que encontré en los momentos más oscuros, de la mujer en la que me convertí a través del fuego. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia, dije al final, es esto. Ustedes no son lo que les pasó. No son definidas por el hombre que las lastimó o el matrimonio que terminó. Son definidas por cómo eligen levantarse, cómo eligen seguir adelante, cómo eligen reclamarse a sí mismas. Había lágrimas, abrazos, historias compartidas. 31 mujeres, cada una con su propia batalla, su propio dolor, su propia historia de supervivencia. Cuando todas se fueron, me quedé sola en la casa por última vez. Caminé por cada habitación, recordando. El dolor estaba ahí, pero distante ahora, como un eco que ya no me lastimaba. «Gracias», le dije a la casa, sabiendo que sonaba tonta, pero sintiéndolo de todas formas. «Gracias por protegerme. Gracias por ser mi refugio cuando más lo necesitaba». Cerré la puerta por última vez y me fui sin mirar atrás. Años más tarde, cuando mi historia se había convertido en parte del pasado en vez de definir mi presente, alguien me preguntó en una entrevista, ¿alguna vez lo perdonaste? ¿A tu ex esposo?
Pensé cuidadosamente antes de responder. Perdonar no significa olvidar, ni significa que lo que hizo estuvo bien. Pero llegué a un punto donde dejó de importar. Dejó de tener poder sobre mí. Y supongo que eso es su propia forma de perdón. ¿Y si pudieras volver atrás? ¿Si pudieras hacer las cosas diferente? No cambiaría nada, dije con certeza, porque todo lo que pasé, todo lo que sufrí, me convirtió en quien soy hoy. Y me gusta quien soy hoy. Y era verdad, era completamente verdad. Ahora, cuando miro hacia atrás en aquella noche de cumpleaños, en el momento que cambió todo, no siento dolor, no siento rabia, siento gratitud. Gratitud porque ese momento de máxima humillación fue también el momento de mi despertar. Fue el momento en que finalmente dije, basta. El momento en que me elegí a mí misma. Tengo 50 años ahora. Mi cabello tiene hebras plateadas que no oculto. Mi rostro tiene líneas que cuentan historias. Mi vida no es perfecta, pero es mía, completamente mía. Escribo todos los días en ese diario que Roberto me regaló hace años. He llenado ya 5, con pensamientos, sueños, reflexiones. Cada página es un testimonio de mi viaje, de mi crecimiento, de mi vida vivida en mis propios términos. Roberto y yo seguimos siendo felices, con los altibajos normales de cualquier relación, pero con un fundamento de respeto y amor genuino que hace que todo sea más fácil. Él tiene su espacio, yo tengo el mío, tenemos el nuestro. Es un equilibrio hermoso. Valentina se casó el año pasado, me invitó a su boda y fui con alegría. Ver a esa joven que alguna vez fue parte de mi peor pesadilla, convertirse en una mujer fuerte y segura, fue increíblemente gratificante. Nos abrazamos en la recepción. Nada de esto habría sido posible sin ti, me dijo. Tú hiciste el trabajo, le respondí. Yo solo te mostré que era posible. Mi madre falleció hace 2 años, en paz, rodeada de familia. Antes de morir, me tomó la mano y me dijo, hiciste lo correcto, mija. Siempre hiciste lo correcto. Esas palabras significaron el mundo para mí. Mi ex esposo, no sé qué pasó con él. Sé que pasó tiempo en prisión por la evasión fiscal. Sé que sus padres cortaron contacto con él. Sé que perdió casi todo. Pero hace años que no busco información sobre él. No forma parte de mi vida, y está bien así. A veces, en noches tranquilas, pienso en esa Sofía que era yo hace años. La Sofía que se sentía invisible, que vivía para complacer a otros, que había olvidado quién era. Y quiero decirle tantas cosas. Quiero decirle que el dolor terminará, que encontrará su fuerza, que sobrevivirá y no solo sobrevivirá, sino que florecerá. Pero luego me doy cuenta de que no necesito decirle nada, porque ella hizo el trabajo. Ella tomó las decisiones difíciles. Ella encontró el valor cuando más lo necesitaba. Ella es la razón por la que yo estoy aquí hoy, libre y feliz y completa. En el aniversario número 10 de mi divorcio, escribí una entrada final en mi primer diario. Decía simplemente, gracias por dejarme ir, porque al hacerlo me encontré a mí misma. Y eso al final es lo que importa. No la venganza, no demostrarle nada a nadie, no ganar o perder, sino encontrarse a uno mismo, reclamarse, recordar que siempre, siempre merecemos más de lo que estamos dispuestos a aceptar cuando estamos en la oscuridad. Mi historia comenzó en una noche de humillación, con un regalo envuelto en papel plateado y un corazón roto en 1000 pedazos, pero no terminó ahí. Apenas estaba comenzando, porque a veces los finales son solo comienzos disfrazados, y a veces el peor día de tu vida es el primero del resto de tu vida. ¿Y qué resto de vida ha sido?